Bien, vale, muchas gracias. Igualmente, como siempre, es un placer recibirte estos días en Los Móviles. Tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar de libros, porque por esta hora se empieza a distribuir en las distintas librerías de todo el país Los Indomables, el nuevo libro del periodista y escritor Pablo Cohen, que está protagonizado nada más ni nada menos que por el expresidente José Mujica, la ex vicepresidenta y también ex senadora Lucía Topolansky. Un libro, creo yo, que es sumamente recomendable porque se los descubre, creo que desde otro lugar. Pablo Cohen, autor de este libro, que le damos los buenos días, nos podrá contar los pormenores, porque primero que nada hay mucha literatura escrita sobre Mujica desde diferentes perspectivas. Hace un tiempo era incluso la visión académica internacional que había sobre el fenómeno José Mujica. Pero a medida que pasaban las páginas, comenzando por su infancia, su vínculo con el Papa Francisco y demás, uno empieza como a entender algunas cuestiones vinculadas a estas personalidades políticas. ¿Qué descubriste y por qué la iniciativa de llegar a este libro? Maggie, es un placer estar acá, primero como siempre. Descubrí un montón de cosas porque yo estructuré el libro una vez que había terminado todas las entrevistas. Entonces está en 3 partes dividido: raíces, frutos y semillas. Descubrí una infancia aristocrática de Lucía Topolansky Saavedra, ¿no? Que pertenece a unas familias justamente con mayor tradición de la historia del Uruguay. Sí, Sagrado Corazón. Exactamente, ¿no? Pero aparte descendiente de Cornelio Saavedra, todo. Y los acomodos familiares. Exactamente, que eso es más para un libro Mujica Lainez, si querés, pero muy, muy interesante. Descubrí la temprana vocación literaria de Lucía, que quería ser escritora, y de Mujica, que quería ser lo que después fue un gran lector. Y descubrí un montón de cuestiones que tienen que ver con la política de los últimos años y con la ideología que explican hoy por qué están donde están, ¿no? Entonces, gracias a la generosidad de ellos, te diría que descubrí innumerables capas, tanto intelectuales como filosóficas y políticas, y fue un gran placer hacer el libro y un descubrimiento constante de cosas que yo estaba obligado precisamente a poner sobre la mesa, porque ya había otros libros, pero no había ninguno de entrevistas a ellos dos juntos. Justamente eso te quería preguntar, ¿qué destacás de diferencia con otras publicaciones? Porque, como decía Maggie, se ha escrito bastante sobre José Mujica. ¿Por qué es especial este libro? Yo creo que por qué es especial, Alfredo, lo tiene que decidir el lector, pero lo primero que te diría es, ella no había hablado de esta manera, por lo menos. Es decir, en un libro en el que fuera protagonista y a 2 voces con Mujica. Incluso por momentos mucho más que Mujica. Por momentos mucho más que Mujica, Maggie, exactamente. Después te diría que en algún momento hacen una voz juntos y en otro momento se diferencian mucho, o sea, se complementan, ¿no? Y son Los Indomables del título. Y tienen de diferente un montón de confesiones y de cuestiones en relación a la política actual, que yo creo que si no hubieran leído ellos alguno de mis libros y si no tuvieran la edad que tienen ahora y él no tuviera la enfermedad que tiene, no hubieran dicho directamente. Entonces, creo que las circunstancias, irónicamente, ayudaron a ese clima íntimo de confesiones que permite conocerlos profundamente desde lo que creen religiosamente hasta directamente permitirles decir cosas políticamente incorrectas que tienen que ver con la realidad de hoy. ¿Se puede decir que rompe mitos este libro respecto a estas 2 figuras? Sí, rompe mitos y probablemente sea incómodo para la izquierda más dura, notablemente para el Partido Comunista, que ellos tienen un enfrentamiento muy fuerte con la cultura comunista, diría, por la flexibilidad intelectual que manejan y por un montón de cuestiones. Pero también para parte del conservadurismo más grande del Uruguay, porque lo que te terminan demostrando es que 2 exguerrilleros abrazan la democracia liberal, abrazan las reglas de la democracia liberal y republicana y terminan reivindicándola y haciendo una autocrítica muy fuerte que habían hecho, pero no con esta profundidad. Entonces, rompe muchos mitos. También rompe el mito de que uno tiene que ser revolucionario solamente si viene de determinado sector, digamos.
cuando en realidad vos ves gente como, ves la historia, Che Guevara, Fidel Castro, Lucía mismo, son de origen muy acomodado, y rompe muchos mitos ideológicos, porque ellos son un movimiento, ella recalca mucho eso, son un movimiento, por lo tanto, ellos integran, ellos te preguntan a dónde vas, no de dónde venís, con lo cual creo que lo que más hace el libro, gracias a ellos, es romper mitos. Sí, y destacando, por ejemplo, figuras, bueno, Mujica es herrerista, destaca la figura de Herrera. Él dice en el libro que nunca vio un dirigente convocar tanta gente como Herrera. Fueron, supongo, Pablo, muchas horas de conversación, muchas entrevistas. Hay un montón de anécdotas. Yo leí parte ya del libro cuando se juntó con Francisco, el regalo que le hace Hillary Clinton. Tienen un regalo del Papa Francisco allí, que Francisco se lo habían regalado y él se lo dio a Mujica. Si te pregunto un par de anécdotas, ¿con cuál te quedás? Es la pregunta más difícil, porque te juro, Alfredo, que tengo que releerlo todo en un año y me es imposible, me es imposible. Lo que sí te puedo decir es que no esperaba que las reflexiones tan profundas que ellos hacen estuvieran mezcladas con tanta cantidad de anécdotas y que las anécdotas fueran tan divertidas. Porque yo tenía una imagen de ella, si querés, más cerebral, más seria, más circunspecta, ¿no? Y no fue lo que me mostró durante el largo proceso de todas estas horas que duró casi un año el libro. Ella me mostró un humor muy especial, una acidez muy especial, cuando habla incluso sobre personajes de la actualidad, como Constanza Moreira o Andrés Ojeda, es sumamente ácida. Entonces, las anécdotas, mira, la última vez que me pasó algo así fue cuando hice Lo dicho del contador, el libro sobre Damiani. Me decían elegí una anécdota y para mí es imposible, claro, sí. Pero te puedo decir que está lleno de anécdotas y que son muy divertidas. Descubriste una Topolansky más, por lo menos, capaz que quienes los conocemos por charlar off the record, podemos definir a Topolansky un poco más cerebral, pero termina de confirmarse que muchas veces es como la protagonista de ciertas ideologías, o por lo menos por dónde ir, de la creación, del armar un cronograma político. Sin duda, yo creo que hay dos mujeres de la política uruguaya que para los que somos periodistas y escritores tienen un doble interés, justamente periodístico y literario. Y que están subvaloradas en cuanto al rol objetivo que han tenido muchas veces con perfil bajo. Una es Julia Pou y otra es Lucía Topolansky. Y Lucía acá aparece en toda su dimensión, hablando como nunca, y vos terminás de darte cuenta. Muchas veces cuando estaba en la entrevista, y quizá al lector le pase lo mismo, a partir de hoy, pensaba, pero entonces esto lo pensaba Lucía. Y después Mujica lo repitió. Pasa un poco con Marta Canese y con Sanguinetti, pero acá mucho más. Ella está detrás de todo, no apoyando a Mujica, muchas veces siendo la ideóloga de algunas iniciativas. Y es cierto que se complementan y lo que vos decías, porque ella es mucho más cerebral, es como si fuera una ingeniera, es hija de un ingeniero y estuvo a poco de recibirse de arquitecta, y él es más anárquico, pero igual él probablemente sea más creativo. Entonces, vos ves cómo se complementan y la libertad con la que piensan, que eso es algo que yo creo, tanto la incorrección política del libro como la libertad con la que piensan, que en otra época de sus vidas no hubieran mostrado de esta manera. Pablo, en el minuto final te quiero preguntar, durante el proceso de elaboración del libro cayó la confirmación de la enfermedad de Mujica. ¿Cómo impactó eso en la elaboración del libro, pero cómo lo viste vos impactó en la pareja la confirmación de la enfermedad? Bueno, muy linda pregunta. Primero, en el libro impactó de la siguiente manera. Nosotros teníamos agendadas una serie de entrevistas y lo que dije fue, la prioridad es la salud, lógicamente, así que hagamos entrevistas, juntémoslas, ¿no? En vez de hacer una en marzo, otra en abril, hagamos varias cada vez que nos vemos, porque Mujica tiene que tratarse, estaba en plena radioterapia incluso en un momento. Eso en cuanto al proceso. En cuanto a cómo afectó el resultado final, lo afectó positivamente, porque los puso muy emocionales. Es muy impresionante ver el amor que Lucía tiene por Mujica, muy impresionante.
yo diría la devoción que tiene. Y cuando vos no tenés nada más para perder, Alfredo, y no hablas solo de algo temporal, como las elecciones que también hablan, sino de toda tu vida, como dice Carlos Pañi en el prólogo, entonces decís cosas que normalmente no dirías. Pero yo diría que, paradójicamente, la enfermedad, desde el punto de vista del resultado final, fue, y que se entienda bien lo que digo, buena. ¿En qué sentido? En el sentido de que le permitió abrirse más, ser más emocional y más honesto que nunca. Y estoy hablando de él, pero en realidad debería estar hablando de ellos como la pareja protagónica del libro. Pablo, muchas gracias. Quedan montones de anécdotas. Yo tengo unas cuantas elegidas, sobre todo vinculadas a la actualidad política y de definiciones que hubo durante gobiernos que, digo, hay explicaciones detrás de todo eso que me parecen bien interesantes. El epílogo, además, a cargo del Flaco Castro, que el Flaco hizo un poema fantástico. Sí, yo le agradezco tanto al Flaco como a Carlos Pañi. Es decir, tanto el prólogo de Carlos como el epílogo de Raúl tienen valor propio y siempre les voy a agradecer porque hicieron dos textos preciosos. Gracias, Pablo. Ya está librerías a partir de estas horas. Exactamente, llegó antes al programa que a librerías. Muchas gracias. Un placer.